amor por la patria. Con la patriotas sigue la crisis en el Estado de Derecho que hay específicamente en la región de la Araucanía. En medio de esta situación se siguen suscitando los ataques específicamente a los empresarios forestales, a la maquinaria forestal, a los camiones, a los medios de producción que tienen las personas, los empresarios en la región de la Araucanía. En medio de este clima, nuevamente desconocidos dispararon contra un vehículo policial blindado en Ercilla. Este nuevo ataque se produjo, este ataque a balas, no sé si afectó a personal de carabineros mientras regresaban de un releo. Los desconocidos atacaron al vehículo blindado unas 10 veces en la zona de Ercilla, en la región de la Araucanía. De acuerdo a lo informado, ningún funcionario resultó con lesiones por el hecho. Los uniformados habían estado realizando labores de custodia en punto fijo en la ruta entre Coyico y Temucuicui. Temucuicui, ustedes saben que es la zona más brava, podríamos decir, de la región de la Araucanía. Mientras transitaban por la vía, un grupo de desconocidos, en zonas campestres, no sé si, los habría interceptado efectuando los disparos por ambos costados del jeep blindado. Ante esto, el automóvil continuó su trayecto sin detenerse y sin utilizar su arma de servicio contra los individuos, es decir, los carabineros optaron por no bajar del jeep blindado porque obviamente de esa forma protegían mejor su vida, su integridad. No sabía frente a cuántos terroristas, frente a cuántos subversivos se estaban enfrentando, por lo tanto prefirieron seguir en el interior del jeep blindado y ponerse a mayor resguardo. Posteriormente se iniciaron las diligencias, llegó personal de apoyo, etc. En este clima de absoluta hostilidad, de violencia en la región de la Araucanía, los empresarios forestales enviaron una carta al nuevo ministro del Interior, a Rodrigo Delgado, una carta que... La idea de esta carta abierta al nuevo ministro del Interior es mostrarle una visión de lo que nosotros como víctimas vemos de lo que está ocurriendo en las regiones del sur del país. La brutal realidad de violencia, de destrucción, y que hoy día es el ambiente de trabajo, es donde desarrollamos nuestras actividades. Lamentablemente yo en lo personal pienso que no van a obtener ninguna respuesta, o tal vez si reciben alguna respuesta van a ser palabras de buena crianza, proyectos, etcétera, pero no se va a traducir en absolutamente nada concreto. En esta carta que le envían los empresarios al ministro del Interior, a Rodrigo Delgado, que lo más probable es que de todos va a ser el ministro más blando, no es así, recordemos que ya recibió la visita del director del INDH, de Sergio Mico, lo más probable es para decirle cuál era la línea de trabajo que tenía que seguir si no quería, obviamente, verse enfrentado a los problemas típicos que siempre recibe la autoridad de parte del INDH. En esta carta, los empresarios forestales le dicen al ministro del Interior algo que ya todos sabemos y que no es necesario repetirlo, que no existe el Estado de Derecho y que las empresas forestales del sur de Chile están absolutamente colapsadas porque ya les han destruido toda su maquinaria, los trabajadores se quedaron sin su trabajo, la productividad de la zona cae cada vez más. Por lo tanto, este miércoles las empresas forestales de la región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos entregaron una carta dirigida al nuevo ministro del Interior, a Rodrigo Delgado, donde aseguraron que en esos lugares no existe el Estado de Derecho. Eso todos lo sabemos. Este análisis lo realizaron luego de las declaraciones que realizó el jefe de gabinete sobre la violencia que golpea al sur del país, donde los gremios agrícolas, forestales y de movilización han sido sumamente azotados por los incendios y atentados de los terroristas, de los subversivos. Esta carta abierta al nuevo ministro del Interior le muestra una visión de lo que ellos consideran como víctimas, le hacen una exposición de fondo de lo que ellos ven que está ocurriendo en el sur del país, la brutal violencia
de destrucción y que hoy es el ambiente de trabajo. Ahora acá es donde uno se vuelve a preguntar, ¿recuerdan ustedes cuando fue el paro de camioneros que el presidente de la República y el gobierno en general firmaron una serie de compromisos con los camioneros donde se comprometían a superar, por ejemplo, que fuera aprobada la ley Juan Barrios, etcétera, y una serie de beneficios que supuestamente le iban a otorgar a los camioneros y que iban a empezar definitivamente a tranquilizar la Araucanía? En este canal dijimos que eso en el fondo era un saco de promesas que no se iban a cumplir, y efectivamente así fue, las promesas no se han cumplido. Como tampoco lo más probable es que se cumplan las promesas que el gobierno le hizo al diputado Mellado para que no se sumara con su voto a la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez. Lo más probable es que eso también quede en el olvido. Según la carta que le envían los empresarios al ministro del Interior, la violencia ha ido escalando de tal forma que se formó un ambiente de impunidad absoluta. Además, los empresarios afirmaron que en los últimos 7 años recibieron 227 ataques incendiarios y que el 2020 han sido más violentos aún, y ya van aproximadamente 15 por mes como promedio. Por lo tanto, podríamos decir que esta carta, que está firmada por los trabajadores del rubro agrícola, forestal y las víctimas de la violencia rural, donde se le recalca al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que la situación de la macrozona sur es insostenible, ya que es una tierra de nadie. En el fondo, en lo personal considero que va a ser letra absolutamente muerta. El gobierno de Chile, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, los organismos de seguridad, el alto mando de las instituciones de la defensa, como también el alto mando de las instituciones que componen la fuerza pública en nuestro país, están al tanto de la situación caótica que está ocurriendo en el sur de Chile. No es necesario que en este caso los trabajadores desesperados, los empresarios desesperados, le envíen carta al ministro del Interior para que éste se entere, porque pese a ser un incompetente, como se está viendo desde el primer día, él también sabe lo que está pasando en la llamada macrozona, que podría llamarse más bien la zona de impunidad subversiva, donde los terroristas hacen absolutamente todo y no hay ninguna ley que coarte su accionar violento. Como dicen los empresarios del rubro forestal específicamente, la macrozona es una zona de nadie, es una tierra de nadie donde los violentistas cometen los actos subversivos sin ninguna sanción. Dentro de estos mismos actos de violencia, recordemos que fue asesinado un agricultor parcelero en un atentado terrorista. Este parcelero, que es un señor ya mayor, era un señor mayor de 76 años, había recibido amenaza de los terroristas y finalmente concretaron las amenazas, y el señor Paulo Burgos, de 76 años, fue atacado cobardemente en su casa. Este señor era presidente de la Junta de Vigilancia en Cuyipulli y fue ultimado por los subversivos sin que el gobierno haya tenido ninguna reacción al respecto. Por lo tanto, basado en estos antecedentes y en los muchos antecedentes que se han producido en el último tiempo, como por ejemplo la muerte del camionero del señor Juan Barrios, que fue causante de que se tratara de crear una ley que todavía está allí media dormida en el Congreso, el ataque también a una niña menor de 9 años, y todos los acontecimientos que en forma periódica y diariamente se están dando en la región de la Araucanía, hacen que esta carta que enviaron los empresarios forestales al ministro del Interior sea casi anecdótica. En lo particular, con este ministro del Interior, no hay ninguna posibilidad que tome alguna medida porque carece de las competencias, carece de la fortaleza para hacer absolutamente nada en la región de la Araucanía, en la macrozona. No tiene la fuerza, no tiene el apoyo político del presidente de la República. Recordemos que se dice que cuando llega un ministro del Interior a La Moneda, que ya este es el cuarto, el presidente de la República les dice:
definitivamente usted es el ministro del Interior, pero acá yo mando. Y todos sabemos cómo ha mandado el presidente de la República del país en los últimos años. Es decir, de que fue desde que asumió la presidencia de la República, esto ha sido un caos absoluto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la carta que le enviaron los empresarios forestales al ministro del Interior no va a llegar a ninguna parte.